Bueno, vamos comenzando. De nuevo, le damos la bienvenida, gracias por sumarse. Para los que no estaban en los primeros minutos, hoy es el día de la usabilidad. Esta semana se están haciendo algunas charlas y eventos con esta temática. Y bueno, nos invitaron a hablarles un poco de este tema. Lo vamos a introducir de esta manera, ¿no? Nos hacemos esta pregunta, si cuando hablamos de usabilidad estamos teniendo en cuenta la accesibilidad. Ya vamos a ver más en profundidad de qué estamos hablando. Pero bueno, primero nos presentamos. Mi nombre es Mariela Cáncer, me dicen Mar, y soy actualmente responsable de la práctica de UX en Practia, y trabajo con Juli hace 3 años en esta área y en esta empresa. Juli, Y ¿querés bueno, agregar algo sobre vos? no, más que nada darles la bienvenida a los que se van sumando en estos últimos minutos. Y bueno, tal como dijo Mar, somos ambas partes del equipo de UX de Praxia y no mucho más. Algo que queríamos agregar, lo veníamos pensando estos días mientras preparábamos la charla, es que nos parece importante aclarar que en esta ocasión específica no nos no nos posicionamos como expertas, digamos, sino más bien como aprendices de esto que es accesibilidad. Es un mundo complejo, muy amplio, y nos interesa mucho, nos interpela bastante cómo podemos hacer para hacer los productos más inclusivos. Así que bueno, esa aclaración en primera medida. Sí, la idea es un poco abrir el debate de justamente hacernos esta pregunta de ¿estamos teniéndolo en cuenta? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pero bueno, como para Sí, invitarnos a reflexionar a sí, todos más y como un todas en general. espacio de reflexión, exacto, y bueno, y obviamente traerles algunos conceptos y algunas nociones que nos van a ayudar a pensar sobre esto. La agenda Tal para cual. hoy es esta. Vamos a hablar entonces de usabilidad y accesibilidad para que entendamos las bases, definiciones, como para quedar todos en la misma página con respecto a los conceptos. Lo mismo con discapacidad, de definición y tipos de discapacidad, que a veces uno no sabe muy bien cómo abordarlo, cómo referirse a la discapacidad para no caer como en conceptos erróneos o que puedan ofender, o es un tema delicado. Después, ¿qué podemos hacer desde UX para hacer más usables o más accesibles los productos? Y por último, algunos ejemplos que nos pueden preparar para afrontar estos desafíos. Bien, bueno, ahí un poco como les contaba Mar, para empezar con la charla queremos contarles un poco sobre la definición de estas dos palabras que hoy nos van a acompañar y que tienen mucha importancia, no solo en el mundo de la tecnología, sino obviamente en el día a día. Primero que nada, entender un poco qué nos convoca el día de hoy, como decían recién en el chat, feliz día de la usabilidad. Bueno, acá lo que quisimos hacer es traer un poco desde la página oficial del Día Mundial de la Usabilidad, entender un poco cuál es la idea de este día. Y el lema de este año que han propuesto tiene que ver con hacer la vida más fácil. Entonces, la idea es que repasemos un poquitito los objetivos que tiene este día. Si querés, Aymar, pásate a la siguiente, que lo que hicimos fue extraer un poco de esto en español. Y principalmente los objetivos que tenemos tiene que ver con invitarnos a entender y a plantearnos la necesidad de que todos los productos y los servicios que son importantes para la vida, y aquellos que no también, ¿por qué no?, sean de fácil acceso y de fácil uso para toda la sociedad. Y acá es un poco donde este día nos interpela, porque como personas que construimos experiencias, tenemos que saber que siempre podemos hacerlo mejor. Y también, al mismo tiempo, como usuarios y usuarias de estos productos y servicios, no tenemos por qué tolerar aquellos que no funcionan de manera correcta. Así que un poco la idea y el espíritu de esta charla va por acá. Estás muteada, Mar, te aviso por las dudas. Bien. A ver ahí está. Me Ahí había estás. muteado el host y no me podía desmutear, perdón. Ahí está. La próxima me muteo, Sol, perdón.
Bueno, vamos a la definición de usabilidad. Nos gusta traer siempre esta fuente. Norman Nielsen Group es la organización como madre de lo que es usabilidad y bueno, es una fuente confiable para nosotras. Eh, Según Norman Nielsen Group, la usabilidad tiene que ver con la facilidad de uso de las herramientas, de los productos, de todo aquello que esté fabricado por humanos, ¿sí? Para otros humanos que necesitan alcanzar determinados objetivos o resolver determinadas tareas, también nos gusta decir, y es considerado como un atributo de calidad en las interfaces y en los productos, ¿sí? Tiene que ver exactamente con esto que vengo diciendo, que es medir cuán fácil de usar es. Ahí también tienen el link con la fuente, se los voy a dejar en el chat en breve. Bien, y después, ahora sí, un poco hablando de accesibilidad, podemos decir que tiene que ver con justamente con la cualidad de accesible y también se trata de una condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todos los ciudadanos y ciudadanas, incluidas las personas con discapacidad. Entonces, justamente esto nos conecta con por qué la usabilidad es un factor fundamental. Bueno, porque nos permite garantizar el acceso. A la derecha quisimos traer también un símbolo que viene cobrando mucha importancia en los últimos años y que propone, o sea, como que viene a ser una propuesta alternativa a la adaptación del símbolo tradicional que conocemos de la silla de ruedas para representar el derecho al acceso universal. La idea de esto es cómo representar la discapacidad, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, desde diferentes formas y no solamente a través de el dibujo de la silla de ruedas. Sí, como que cuando empezamos a meternos en este tema, a investigar, empezamos a encontrar esto que nos pareció muy interesante y es como un poco tratar de desencasillar, como que puede haber como ideas como muy encasilladas sobre la discapacidad y cerrarlo a una condición y esas tendencia como a encasillar las cosas o a hacerlas muy rígidas, no favorece mucho tampoco la apertura a tratar de favorecer las condiciones para disminuir como esa desigualdad que puede haber de algunas personas frente a otras en su interacción con los entornos, y eso se expresa en un montón de cuestiones y a veces es hasta simbólico, como por ejemplo esto, ¿no? Representar la discapacidad a través de un icono de silla de ruedas, es como, bueno, cerrarlo solamente a eso, no considerar que una discapacidad puede ser permanente, transitoria, ¿no? Toda una serie de cosas que no les quiero spoilear porque las vamos a seguir viendo en adelante, pero bueno, como para que también vayamos entrando en calor con ese espíritu, ¿no? De ver cómo se puede abrir un poco esta definición de discapacidad para hacerla más flexible, para trabajar sobre esa idea de hacer todo más adaptable. Tal cual. Así que bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Por un lado tenemos como la definición tradicional o más clásica, ¿sí? Que podemos desarrollarla como, bueno, las personas con discapacidad son aquellas que tienen alguna limitación o alguna deficiencia física, motriz, mental, intelectual, sensorial, en general a largo plazo, ¿sí? Y que en la interacción con un entorno, con un contexto determinado, pueden encontrar ciertos obstáculos o dificultades para su participación plena, digamos, en sociedad y ¿no? Quedando como en una condición de desigualdad frente a los demás. Pero, como les veníamos diciendo, eh, con con el paso del tiempo y a medida que se va trabajando en este tema, la definición fue como mutando o fue evolucionando hacia una idea eh, como de cambio de enfoque, ¿sí? Y pasar de hablar de discapacidad entendida como desde esta perspectiva médica, ¿no? Como una condición que define a las personas como incapaces de realizar ciertas cosas, a entenderse como el resultado de la interacción entre una persona y su entorno. Y la palabra interacción un poco también nos lleva al que es más nuestro mundo, nuestro lugar de trabajo con Juli, que es el desarrollo de interfaces, por ejemplo, ¿no? Las interfaces son justamente aquello con lo que una persona interactúa con un sistema,
Entonces, bueno, y en definitiva, no sé, un tenedor y un cuchillo también son una interfaz, una puerta también es una interfaz, unas hornallas son una interfaz, ¿no? Entonces, ese entorno, esas interfaces son justamente sobre las que podemos accionar o sobre las que podemos diseñar. Bien, ahí un poco para empezar a entender y resumir todos estos conceptos que van apareciendo. Ya hablamos de estos tres términos que son súper importantes para embarcarnos en este terreno, pero si entendemos a la discapacidad justamente como algo que surge del resultado de esta interacción entre el individuo y la sociedad, podríamos también empezar a introducir dos términos que surgieron en el último tiempo, perdón, y que tienen que ver con la neurodivergencia y la diversidad funcional. Son términos que están muy en auge, que obviamente como toda terminología nueva hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo, pero más que nada los trajimos porque nos parece importante verlos como alternativas a esta palabra que justamente habla de la incapacidad, por así decirlo, o como una capacidad disminuida, y que nos habla de que tanto a nivel funcional como a nivel neurológico o cognitivo, no existe una tal normalidad, por así decirlo, sino que hay una diversidad de capacidades de pensar, de accionar, de ser, que son tan amplias como personas hay en este mundo. Sí, ya no nos Hay, gusta tanto la palabra normalidad. no, también, además, normalidad entre muchas comillas, digamos. Em, Por eso es que también es esto, como, ¿qué es la normalidad? ¿O existe realmente la normalidad? Es como, bueno, me parece que es mejor hablar un poco de diversidad. Y también desde esta misma base, no sé, hay un ejemplo a mí que se me viene a la mente y que me pareció como lindo compartir en este espacio. Yo soy parte de unos talleres de hermanos de personas con discapacidad y, por ejemplo, cuando se les pregunta a los niños o a las niñas qué es el autismo, hay un nene que tiene 7 años que dijo que el autismo es como otra forma de ver el mundo y es como tener otro sistema operativo, como por ejemplo si yo tengo Android y vos tenés iOS, bueno, entonces es como entender esto como una forma distinta de ver o de hacer las cosas y no tanto como una normalidad y una anormalidad, tal cual como decíamos antes. Así que bueno, si bien estos términos no vienen a reemplazar ninguna definición, la idea es que nos acercan, o sea, los trajimos porque nos acercan mucho más a entender el objetivo de esta charla, que justamente tiene que ver con encontrar formas de incluir, pensar en distintas formas de inclusión que les permitan a todas las personas tener acceso en igualdad de condiciones a los diferentes productos y servicios, sean del palo de la tecnología o no. Y bueno, para eso tenemos que entender, obviamente, que nuestros usuarios son diversos. Gráfico que traemos a continuación es gentileza de Macarena Iriarte Esciales, nuestros compañeros de curso probablemente lo recuerden, nos gustó un montón. Es una síntesis de un material que está en el sitio web de Microsoft, también por si quieren ahondar en eso, si lo quieren investigar. Y lo traemos, creo que es bastante autoexplicativo, pero tiene que ver con mostrar que la discapacidad tiene muchas formas, pero por sobre todo tiene también estados. Podemos hablar de una discapacidad física, podemos hablar de una discapacidad cognitiva, pero también podemos hablar de discapacidades transitorias, ¿sí? Para poner un ejemplo de discapacidad transitoria podrían ser el hecho de tener que estar un tiempo con muletas por haberte quebrado una pierna, por ejemplo, entonces de repente en ese caso necesitarías utilizar una rampa de la misma manera que la puedes llevar en una rampa en una calle, como pusimos en la imagen anterior, como una persona que tiene una discapacidad permanente y suele andar en silla de ruedas, ¿sí? Puede haber discapacidades contextuales. Piensen, por ejemplo, en las personas, mamás o papás que se suben a un colectivo con un bebé en brazos, el nene para llevarlo al colegio, la mochila, los libros, ¿no? Y de repente como que no tiene los brazos libres para agarrarse, nadie le da el asiento, ¿sí? Esa es una discapacidad temporal generada 100% por el contexto. O bueno, por supuesto las discapacidades permanentes sí que ya son parte de la vida de la persona y bueno, ya nacen con esto y bueno, desde sus inicios en este mundo tienen que empezar a convivir e interactuar en estas condiciones.
Así que bueno, por eso también en diapositivas anteriores habíamos traído esas imágenes, y habíamos elegido la imagen de la rampa en la calle y la imagen de que era como una plataforma en las sierras donde había alguien cruzando, creo que también como con una silla, para poder entender que, para poner foco fuerte en esta idea, es una condición, sí, pero cuán en igualdad de condiciones esté esa persona, o cuán obstaculizada o no vea su interacción con este entorno, va a depender justamente de cómo está configurado ese entorno y ese contexto. Sí, y un poco la idea también de todo lo que venimos diciendo hasta ahora es esto: ¿por qué la persona que tiene algún tipo de discapacidad, sea del tipo que sea, tiene que estar esforzándose constantemente para encajar y no al revés? O sea, creo que esa es un Claro, poco la idea de lo que queremos claro, transmitir. exacto, exacto, porque en definitiva a veces la sensación es esta, ¿no? Como que todas aquellas personas que tienen una discapacidad o que están transitando por una discapacidad, es como que tienen que poner todo el esfuerzo en acomodarse a las situaciones, en lugar de las situaciones o el entorno acomodarse a esas personas. Y eso es un poco a nivel humano, eso es un poco una responsabilidad de las personas que compartimos entorno entre nosotras, pero también desde, retomando la definición de usabilidad, ¿no? Que decía, es la facilidad de uso de todos aquellos productos, objetos diseñados por humanos para humanos, ¿no? Bueno, cuando nos toque diseñar algo, poder pensar en esto y no dejarlo de lado. Entonces, bueno, en definitiva, ¿cómo podemos empezar a cuestionarnos la manera en que diseñamos productos y servicios? Es lo que nos convoca. Y acá les traemos en relación con esto, ya metiéndonos medio de lleno en específicamente UX, algunas tendencias eh, que fueron tendencia durante el 2022, que ya está terminando, pero específicamente la accesibilidad ya la estuvimos viendo que viene nuevamente como tendencia para el 2023. Hace ya un par de años que la accesibilidad fue ganando terreno, digamos, en el mundo de user experience, porque, bueno, el surgimiento de la pandemia le dio más relevancia, entre otras cosas porque se amplió mucho el segmento de personas que empezó a necesitar la tecnología para resolver tareas. No se podía ir a los bancos de manera presencial, no se podía ir al supermercado, entonces un montón de cuestiones, no se podía a veces ni siquiera ir al médico, había que hacer consultas online. Todo eso disparó muchísimo el desarrollo de nuevos productos, pero también la inserción de perfiles que antes elegían resolver las cosas de otra manera, no sé, hacer un viaje, gente que prefería ir a sentarse en el escritorio de una agencia. Bueno, hacer un viaje justo en pandemia no es el mejor ejemplo, digo, pero esta cuestión de, bueno, cuando uno prefiere ir al lugar a pagar un servicio o lo que fuera, y bueno, la pandemia dejó de hacer esto opcional. Por un momento hubo que hacer todo desde casa, entonces eso hizo que la necesidad de que la tecnología resuelva para cada vez personas más diversas aumente, eso por un lado, y un poco de la mano empezaron a existir regulaciones que establecen ya requisitos con los que deben cumplir los sitios web o productos digitales. Para poner ejemplos concretos, en el área de banca esto está bastante fuerte. Acá en Argentina, específicamente en mayo de 2022, el Banco Central emitió una resolución que determina que los bancos tienen que comprometerse a que sus sitios tengan, por ejemplo, textos alternativos para las imágenes. Esto es para que si uno utiliza un reproductor de voz en el navegador, al pasar por una imagen, le lea a la persona brevemente el contenido de esa imagen, ¿sí? Para aquellas personas, si hay en la audiencia que alguna vez maquetaron sitios web o lo que sea, eso se hace desde el código, y si vos tenés un logo, por ejemplo, podrías ponerle como texto alternativo logo del banco tal. Entonces cuando el reproductor de voz viene leyendo todo ese código fuente, al llegar a esa imagen, si la imagen no tiene texto alternativo, no te va a dar la información, o si la imagen tiene una palabra genérica, como por Te ejemplo va a decir imagen, te final va, JPG. claro, final 2.jpg, no, bueno, logo de banco o no sé, botón, imagen de botón para entrar a tal sitio, lo que fuera, ¿no?
eso, cumplir, poder ser reproducidos con reproductores de texto a voz también, van muy de la mano. Después otra serie de pautas ya que no sería tan viable entrar en una por una en esta charla, es una charla aparte, pero hay una Oficina Nacional de Tecnología de la Información y Complementaria, se llama así, toma regulaciones que vienen también de la W3C, que es el consorcio internacional de organizaciones que regulan un poco todos los estándares de la web, para que la web, bueno, ¿no?, siga desarrollándose y creciendo, con normas y directrices que garanticen ciertos estándares. Y por último, la normativa del Banco Central. Además de esto, repaso porque me extendí sobre cada uno de los conceptos y capaz hice un poco de lío, eran los textos alternativos, la posibilidad de los sitios ser reproducidos por reproductores de texto a voz, toda esta serie de pautas que vienen de la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, pero hay un punto que a mí me encantó cuando leí la resolución, que es que las empresas capaciten a su personal para poder trabajar mejor, comunicarse mejor, dirigirse mejor hacia personas con discapacidad y resolver situaciones con esto. Así que fíjense qué abarcativo, ¿no? No tiene solamente que ver con lo tecnológico, el código fuente y cosas tan rígidas, sino que también está la parte humana, que es súper importante. Otro dato es que, por ejemplo, entre 2019 y 2020, las demandas asociadas a la falta de accesibilidad de los sitios web crecieron un 20 y algo por ciento, 22, 23% creo que es, y bueno, la estimación es que esa tendencia se mantenga, así que fíjense cómo se vuelve algo que está en agenda. Y después, en cuanto al diseño inclusivo, ya es algo bastante más amplio, diseño inclusivo o diseño universal también podemos decirle, y contempla diversidad, y diversidad ya es un montón de ejes. Puede ser raza, background sociocultural, género, edad, lenguaje, no sé, dónde vivan las personas, los intereses, no sé, de personas que están en Oriente, muchas veces no son los mismos que en Occidente. Hay algunos estudios sobre estas cosas, como por ejemplo, qué prefieren a la hora de loguearse a las aplicaciones, y poner el mail, poner el celular. Digo, fíjense cómo ahí ya nos fuimos totalmente del mundo de la discapacidad, pero hay un montón de maneras de incluir. Sí, también hay Ahí, convenciones que son propias de cada región. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que lo voy a contar brevemente para no irme, pero que asistí a una charla en ese momento de como la importancia del video en las redes, y se hablaba mucho como de esto de la regionalización, y habían puesto un ejemplo, vieron la película Intensamente, que probablemente mucha gente la conozca. Hay una escena donde la nena tiene que comer brócoli y lo odia y lo revolea. Bueno, hay en una parte que no me acuerdo en qué zona, en qué países, que los nenes aman el brócoli. Entonces tuvieron que cambiar esa escena por otro tipo de ¿qué comida peli? que Perdóname, me distraje leyendo el chat. ¿Qué peli dijiste? Intensamente. Ah, sí. Entonces tuvieron que cambiar esa escena para algunos países porque hay culturas en las que los niños o las niñas aman el brócoli, entonces tuvieron que cambiarla por un alimento que realmente le generara rechazo, como a quizás otros niños o niñas le genera el brócoli en otras partes del mundo. Entonces como que tiene que ver un poco con eso, como el background sociocultural, Bueno, como para después poner un también ejemplo muy eso me genérico, hace, ¿no? antes de irme a dos cositas lindas que dejaron en el chat, eso igual también me hace pensar en que muchas veces también esto viene de la mano con el marketing, y como que empieza esto de, bueno, es genuino, se hace para vender, ¿no? Digamos, pero bueno, siempre que termine resultando en un beneficio para la persona que está del otro lado, bienvenido sea, ¿no? Pero es como, bueno, también la última peli, bueno, no sé si es la última, creo que de Disney, donde había niños, creo que afrodescendientes, digo, y hubo todo un debate al respecto. Ahí es en lo que estábamos hablando anteriormente con relación a capacitar a las empresas. Sabri nos dice que eso es clave, que hay muchas empresas que se están moviendo en capacitar al personal, pero bueno, falta un montón, sí, es cierto. Y que un mal desarrollo duele, pero no tanto, que un maltrato duele un montón, y es real, porque aparte, ¿de qué servir? O sea,
es otro nivel, ¿no? El soporte a usuarios. Bueno, el producto puede tener alguna falla, el producto puede no terminar de ser usable, no es lo ideal, pero ante esas situaciones puede haber una instancia de soporte técnico o algo por el estilo. Si esa instancia de contacto con un humano falla, no te queda nada más. Entonces, bueno, es súper importante. Casi que, a mi modo de ver, habría que empezar por ahí antes que por la parte o sea, las dos cosas son importantes, digo, pero a la hora de priorizar es un aspecto que creo que no se puede descuidar. Tal cual. Bien, y ahora siguiendo un poquito más, después de este debate muy lindo, pero volviendo a la presentación, ahí entonces lo que nos pareció importante traer también de esta misma página del Día Mundial de la Usabilidad es entender un poco cuál es la importancia que tiene la inclusión a través de la experiencia de usuario o UX, que es a lo que nosotras nos dedicamos, pero en general lo trajimos porque nos parece importante mencionar que todas las personas que trabajamos en tecnología tenemos una responsabilidad grande en las decisiones que tomamos, y esto tiene que ver un poco con lo que explica acá, y es que estamos en un momento bisagra de la historia y que tenemos la capacidad de poder ayudar a moldear el curso de los eventos a partir de nuestro trabajo diario. Y entonces eso da como resultado que las experiencias de usuario que están bien diseñadas van a permitir que las diferentes fortalezas y creencias de los individuos singulares coexistan en un lugar de similitud y terreno común. Esto dicho de forma más sencilla, si no le garantizamos el acceso a cierta parte de la población, sea por discapacidad o sea por la razón que sea, no estamos permitiendo que todas las voces sean escuchadas. Entonces no es posible que existan fortalezas y creencias si directamente hay algunas que están silenciadas. Entonces, eso es un poco la idea de este párrafo. Sí, a nosotras nos pasó hace, no sé cuándo fue ya, porque la pandemia me hizo perder un poco la noción del tiempo. Creo que puede haber sido hace 2 años eh, que tuvimos la posibilidad de generar un espacio en Práctica también, donde nos hablaron de estos temas. Nos habló un señor que se llama Pablo Fiusa, si pueden googleenlo, él trabaja muchísimo en lo que es inclusión. em, y nos transmitió, a mí en lo personal me llegó un montón esto, ¿no? El tema de la responsabilidad que tenemos las personas que trabajamos en diseño de hacer un lugar mejor, digamos, y que muchas veces algo que para nosotros es una decisión tomada a las apuradas o en base a, no sé, a teoría o en el día a día de nuestro trabajo, puede ser definitoria de que una persona se queda fuera o no del uso de un producto, de una situación. Entonces, para nosotras, no sé si es que no lo sabíamos, pero fue el momento en el que yo identifico, ¿viste? Cuando en Caja Negra te dicen cuál es el momento en el que te convertiste. Bueno, cuál fue el momento en el que yo me hice consciente de esto, fue en esa charla. Y bueno, cuando estábamos preparando este material nos encontramos con esto y bueno, dijimos, no podemos dejar de mencionar esta cuestión, que no lo deslicemos, pongámoslo eh, sobre la mesa explícitamente. No, y además que creo que también es importante primero empezar a aprenderlo y entenderlo y después de a poco ir incorporándolo. Hace unos días justo una amiga nos pasaba una especie de artículo que hablaba un poco de, bueno, cómo se puede incluir justamente, creo que hablaba específicamente de la discapacidad, pero era como, bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo, a nivel del proceso de UX, bueno, el research tiene que contemplar también diferentes usuarios y contemplar usuarios con discapacidad, por ejemplo. Eso es algo que quizás hoy lo pensamos y decimos, bueno, estaría buenísimo, pero la idea es que con el pasar del tiempo estas cosas se puedan volver realidad, que no solamente sean una muy buena idea, y es un poco también lo que queremos contagiar en esta charla, como Sí, desde cada lugar empezar a pensar, bueno, ¿cómo podríamos empezar a incluir desde diferentes entornos? sí, nuestra amiga Macarena Espano, que cuando supo que íbamos a dar esta charla nos estuvo pasando
artículos a lo loco, así que eso Ella y su algoritmo se prendieron. ella y su algoritmo se engancharon en esto, así que el video, después más adelante vamos a compartir unos ejemplos que también los sacamos de un video que les vamos a dejar en el chat y que nos lo facilitó Maca, así que gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo hasta acá, si no ya podemos ir mostrándoles o contándoles algunas maneras que tenemos para garantizar el acceso para diferentes tipos de discapacidad. Bueno, arranco cualquier cosa, siguen por el chat. Tenemos, ¿querés contarlo, Juli? Dale. Sí, acá lo Dale. que hicimos fue un poco dividirlo en 4 slides con diferentes barreras. La primera es visual y trajimos algunos ejemplos, obviamente que hay muchos más, pero ay, Maca puso le debo todo al algoritmo. Nosotras también. La idea es como dar algunos ejemplos o algunos tips para empezar a entender un poco esto, cómo podríamos ir derribando estas barreras. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo relacionado a lo visual, un poco lo que hablaba recién Mar, que ella lo hablaba desde el lado del lector de voz, pero bueno, siempre es importante que las imágenes tengan texto alternativo, que los navegadores soporten diferentes software, por ejemplo, de lectores de pantalla, de ampliadores de pantalla, de líneas de braille, entre otros, que los elementos multimedia tengan descripción sonora y o textual, que las imágenes tengan suficiente contraste. Para eso, desde el lado de UX, por ejemplo, hay distintas herramientas para evaluar el contraste en lo que tiene que ver, por ejemplo, las tipografías, lo que sería el fondo versus el texto, varias cosas, pero bueno, esto también es importante en las imágenes. También hay sitios que tienen posibilidad, como los sistemas operativos de la compu de contraste alto, herramientas que sirven para eso. Después, por ejemplo, también el tamaño de la fuente tipográfica tiene que ser ampliable. Son como algunas cositas que son muy pocas al lado de todas las que hay, pero bueno, como para ir entrando un poco en las cosas que podemos hacer. Sí, también si hay personas acá que trabajan específicamente de UX o incluso en el área de calidad, de QA, estos son como ítems que se pueden convertir de algún modo en casos de uso, entonces si hay que hacer alguna especie de relevamiento o evaluación heurística de una plataforma, pero con orientación a accesibilidad, que es algo que se está empezando a hacer como consecuencia de todo lo que venimos diciendo, ¿no? De cómo esto está ganando cada vez más visibilidad y cómo se está trabajando cada vez más en estos temas, son justamente estas las cosas como que hay que ir chequeando que los sitios tengan y bueno, y buscar la manera si no las tienen. Además de las barreras visuales, tenemos por ejemplo barreras auditivas. Para eso las soluciones pueden ser que los contenidos tengan subtítulos o tengan transcripciones. Esto lo nombramos ya varias veces hoy, que los navegadores puedan soportar lectores de voz, pero también micrófonos, software de lectura de pantalla, software de traducción en lengua de señas. Lo voy a corregir en vivo porque tenemos ahí un error de tipeo, voz con No, Z. no, no, no. Lo vi recién y no. Perdón. Bueno, software de traducción al lenguaje de señas, etcétera. Y, por ejemplo, los reCAPTCHA, que sean imágenes o tareas de lógica y no sonidos. Esto para las barreras auditivas. Después habría que ver cómo compensar esto para quienes tienen barreras visuales y no auditivas, ¿no? Como que también hay como que poder equilibrar y abarcar lo más posible. Tal cual. Después, lo que son barreras motrices, tenemos, por ejemplo, que los centros de interacción tienen que tener un tamaño suficiente para ser seleccionados. Eso muchas veces, por ejemplo, desde nuestro área existen distintas librerías que ya vienen con tamaños mínimos específicos para los botones y todo, y muchas veces tiene que ver con estas cosas, ¿no? Como que hay reglas de tamaños y temas de elementos mínimos que tienen que sí o sí mantenerse. Después, por ejemplo, los tiempos de espera tienen que ser suficientes para interactuar, para realizar una acción. Acá se me viene siempre a la cabeza que yo creo que ya directamente no es apto para ansiosos cuando te ponen que tenés que comprar una entrada o sacar un pasaje o hacer algo y te ponen la cuenta regresiva y
no sé, eso es para debatir, pero bueno, después el navegador tiene que soportar el uso de mouse especiales, teclados alternativos, licornios, que son como unos cascos que usan las personas para apuntar, eh, que bueno, se va un poco de la mano con esto de apuntadores de boca o de cabeza. Esto tiene que ver, por ejemplo, mucho con las personas que tienen parálisis cerebral y que pueden dominar solo cierta parte de su cuerpo. Ahora después, más adelante vamos a ver un ejemplo también. Y software de seguimiento de gestos faciales, oculares o gestos de la cabeza, por ejemplo. Bien, y por último, hablemos de barreras neurológicas o cognitivas, y bueno, ahí ya tenemos que apuntar un poco más a la cuestión de la comprensión, entonces que los textos sean claros, concisos y sin ambigüedades es muy importante. El contenido visual y sonoro tiene que poder ser desactivado. Yo esto igual la pondría como cross a todo, digamos, pero bueno, es como muy Sí, ¿a quién no técnica, le no, pasó que le empiece a sonar algo y no sepas de qué sí, ventana sí, viene y es no, como, bueno, nos toca a todos y todas, pero bueno, la ubicamos acá porque tiene este, aplicación específica, digamos. El contenido también tiene que estar de manera clara y coherente, organizado dentro de los productos, y en lo posible evitar como destellos o parpadeos a mucha velocidad. Eso puede no solo dificultar la comprensión, sino en algunos casos súper específicos traer problemas. No me quiero sí, poner hay muy mucha gente técnica con porque epilepsia que, perdón Mara, ahí te interrumpo, pero que por ejemplo, vieron que si alguna vez jugaron un juego en una Play o algo de eso, te aparece la advertencia, bueno, eso mismo se puede traducir a cosas de la vida cotidiana que quizás no tenemos en cuenta y que a una persona con algún tipo de epilepsia le puede desencadenar una crisis al ver eso. sí, ahí Anu nos dice que es muy difícil navegar cualquier app o web en general con adultos mayores. Cualquiera de nosotros muchas veces ha tenido que ayudar o a nuestros padres o abuelos, y la verdad que sí, no sé, los cajeros automáticos, un montón de interfaces. Entonces, fíjense cómo la cuestión o sea, qué es discapacidad, no es la silla de ruedas, es una persona determinada en una circunstancia determinada, en un contexto determinado, y quizás lo único que necesita es que la tipografía esté un poco más grande, ¿sí? O que los colores sean un poco más fáciles de leer. A veces tampoco es que hay que hacer demasiado, no se necesita, o sea, venimos poniendo ejemplos que son como, están dentro de un abanico bastante amplio de posibilidades o de esfuerzo a nivel de desarrollo tecnológico, como una cosa es como, bueno, un casco, un licornio, ¿no? Como hay cosas que simplemente es poner el texto un poco más grande. Cuando tuvimos aquella vez la charla que les contábamos antes con Pablo Fiusa, ahí yo aprendí algo que no sabía, por ejemplo, es que las personas con síndrome de Down tienen muchísima más facilidad para leer imprenta mayúscula. Entonces está como esto de, bueno, no, las mayúsculas estás gritando. Bueno, hay veces en que el uso de la mayúscula es clave para que con eso solito, que una persona, o sea, hace la diferencia entre que una persona pueda leer o no. Es clave. Entonces, bueno, si no vas a poner todo el texto en mayúscula, eh, quizás poder pensar, no sé, en un botón que pase todo el sitio a mayúsculas. Eso existe para daltónicos o daltónicas, existen cosas parecidas. Hay software que mediante un script vos apretás un botón y te cambia los colores del sitio. Si lo ve una persona que no tiene daltonismo, quedan con unos colores rarísimos, capaz que te queda como un verde fosforescente sobre un azul marino. Bueno, no es lindo, pero funciona. Así que bueno, no sé, en lo personal yo ahora cada vez que el tema de las mayúsculas también compensa muchas veces el tamaño del texto. Es como una conjugación de cosas. Cuando les hablábamos de estas herramientas que miden el contraste, una vez que te arrojan los resultados, no solo están midiendo la escala de contraste entre los dos colores, sino que cambia un poco el nivel de aceptación, por así decirlo, de ese contraste. Sí, la tipografía está de, no sé, 14 puntos para arriba,
si está en mayúscula o está en minúscula. O sea, el tema de las mayúsculas y de las minúsculas parece que es una cuestión meramente simbólica y de estar gritando, no estar gritando, Sí, o pero lo mismo no. con el peso de la tipografía. Sí, exacto, con el peso nos referimos a negrita o no, o regular. Y bueno, ya yendo al mundo de los ejemplos, esperen que creo que tengo copiado en el portapapeles y ahí les dejamos el video por si lo quieren ver, está bastante bueno. Traemos, por ejemplo, este ejemplo aplicado al maquillaje. ¿Se acuerdan que habíamos dicho diseño inclusivo antes? Otra manera de decirlo es diseño universal, ¿sí? Es como este paradigma de diseño que propone hacer los productos más fáciles y que incluyan a todas la mayor cantidad de singularidades posibles. Y acá esta influencer, que es no vidente, nos cuenta que le pasa con determinados productos que no tiene manera de identificarlos, pero con otros sí. Y acá hay dos ejemplos. Hay una marca que para los acondicionadores hizo una codificación detrás del envase. Para el acondicionador pusieron unos círculos, no es braille exactamente, no es que ahí dice shampoo o dice acondicionador, sino que establecieron esta convención, los circulitos son acondicionador y las barritas son para el shampoos. O por ejemplo, este está buenísimo, el de los labiales. Si los labiales son brillantes, es como que la superficie es menos porosa, y si el labial es mate, es como más porosa, entonces tiene como una textura menos lisa, y bueno, eso le da la pauta de cuál es Ahí brillante. se te cortó un poquito, Mar. Ahí Ay, volviste. ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? No, no, se te escuchó un poquito lento nomás, pero Bueno, se entendió nada, perfecto. y poder identificar labial brillante de labial mate en función de la superficie que tiene el envase, si más lícita o más porosa. Sí, este video está muy bueno, aparte porque pone un montón de ejemplos y habla un poco de como que hay marcas que se esfuerzan en un punto por hacer como súper diferentes sus envases, y hay otras que quizás ella le pasa que no conoce la marca, no conoce el producto y lo toca y no tiene absolutamente nada diferencial. Entonces, y después, en cambio, no sé, por ejemplo, habla de una marca de maquillaje que tiene la marca hecha como hundidas las letras, entonces ella fácilmente la toca y puede leer tipo de qué marca se trata, y es como no es braille, no es ningún sistema muy específico, sino que tiene que ver con que sean como más distinguibles los envases como de la competencia, por así decirlo. Si hay algo que está todo hecho simplemente impreso, bueno, una persona que no ve no tiene forma de reconocer de qué se trata ni tener ningún tipo de indicio. Después otro ejemplo que trajimos acá, que tiene que ver con un grupo de profesionales que en Instagram se llaman Salidas Inclusivas, también si las quieren buscar, son bueno, conocidas mías y la verdad que admiro un montón el trabajo que hacen. Se encargan de llevar el sistema de comunicación alternativo y aumentativo de pictogramas, que es un sistema que utilizan mucho las personas con autismo, generalmente con autismo no verbal, que la idea es como llevar este sistema a diferentes experiencias recreativas, por eso se llama Salidas Inclusivas, y en este caso, junto con la línea 85 de colectivos, hicieron toda una señalización pictográfica en los diferentes colectivos justamente, que anticipa los diferentes pasos a realizar a la hora de, no sé, subirse, esperar en la fila, qué tengo que hacer cuando tengo que bajar, porque para la gente con autismo es muy importante como entender qué es lo que va a venir en el futuro próximo. Entonces, al tener estos diagramas que van anticipando lo que va a pasar, eso les genera mayor tranquilidad y mayor control de la situación. Entonces, bueno, la idea de esto es un poco poder mejorar la experiencia y el acceso al transporte público también para las personas con autismo. Y una frase que había... No, voy a esperar, voy a contar este ejemplo, después la voy a contar la frase. Este es otro ejemplo de otra familia que sigo en Instagram, que se llama Diversa tu mente, que me encanta y me inspira un montón, que es sobre una niña que tiene 12 años, que se llama Olivia, que tiene parálisis cerebral, y ella usa, acá trajimos dos ejemplos de formas que tiene tecnológicas, nos pareció que estaba bueno traer algo más relacionado a la tecnología, en las que se puede como
por así decirlo, independizar su vida más a partir de diferentes apoyos. Un ejemplo es esta que se llama Power Chair, que es como una silla mediante la cual ella puede moverse por su cuenta y la maneja con sensores en su cabeza. Ella tiene como el control de su cabeza, entonces lo que hace es como si fuera una especie de joystick, pero versión para la cabeza, y dependiendo para dónde ella va mirando y qué va haciendo, se va moviendo, y a medida que va aprendiendo cómo utilizarla, también va como agregando otros movimientos, por así decirlo, y como se ve en la tercera imagen, tiene un hermano más chico, y dice, la primera vez de hermana mayor más alta se ve así, porque puede con la silla lograr cierta altura como si estuviera parada. Y después, la siguiente imagen tiene que ver con otro dispositivo que usa, que es de seguimiento ocular. En este caso creo que la marca se llama Tobii algo más, pero bueno, la idea es que hay distintas marcas, y la idea es que ella entrene sus ojos, que es como la parte de su cuerpo que más control tiene, para poder hacer diferentes cosas en la pantalla. Por ejemplo, hay en una que está aprendiendo a tocar las cuerdas de una guitarra, que lo va guiando con los ojos. También acá utiliza este sistema que hablábamos de pictogramas para poder comunicarse. Y, por ejemplo, en el lado derecho es una herramienta que le va enseñando cómo tocar distintas notas, y ella lo va siguiendo a través de los ojos también. Y bueno, y la frase que me gustó mucho que subieron hoy, que no sé si tendrá que ver con el Día de la Usabilidad o no, que dice: vida independiente no es solamente hacerlo solo o sola, sino es contar con todos los apoyos necesarios para poder llevar a cabo esa vida independiente. Qué lindo, me sorprendiste, esa no la tenía. Bueno, así que nada, en definitiva hemos llegado al final, decidimos abordar la accesibilidad desde el enfoque de la discapacidad en esta ocasión, pero bueno, como dijimos al principio, hay un montón de enfoques, el lenguaje puede ser uno, ¿no? El lenguaje inclusivo que tanto de debate genera, los factores demográficos, por ejemplo, donde viven las personas, y eso radica en que tengan determinado background sociocultural, su género, su edad, pero bueno, un poco como que cada uno podría meritar una charla diferente. A nosotras hoy nos interesó traer este tema. Ahí les dejamos nuestro contacto, eh, por si alguna vez nos quieren escribir para algo, y bueno, ahí ya estamos viendo los saluditos en el chat. Si Gracias. alguien tiene alguna pregunta o Sí, comentario, quiere abrir el obviamente. micrófono, tenemos 10 minutitos, así que son bienvenidos y bienvenidas. Y si no, les liberamos para que vayan a almorzar. Seguro que muchos estuvieron almorzando con nuestra No sería mi compañía. caso. No sería el mío tampoco. Bueno, gracias por sumarse, y queda el link en YouTube, así que si lo quieren volver a ver o si lo quieren compartir, va a estar por ahí dando vueltas. Adiós. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Chao, chao. Mua. Chao, Gracias, gracias. gracias. Chao, gracias.